Bienvenidos a Cantabria de cerca. Hoy nos hemos trasladado, hemos salido de los estudios y nos hemos venido hasta un sitio espectacular. Estamos en el Palacio del Marqués de Comillas, seguro que lo conocen con el nombre que lleva el Palacio del Marqués de Sobrellano. Hoy vamos a conocerlo y para eso tenemos a nuestro invitado de hoy, que es el que se va a encargar de hacernos esta ruta por el Palacio. Daniel Garrido, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a vosotros por estar aquí. Daniel, cuéntanos, ¿cuál es la historia de este palacio tan espectacular? ¿Cuándo fue creado? ¿Cuándo fue construido, perdón? Claro. Bueno, pues el proyecto se inicia, vamos a decir, se inicia en 1880 cuando se compra el terreno y posteriormente empieza a construirse, empieza no por el palacio, empieza por la capilla, que está justamente aledaño, es un edificio aledaño, la capilla Panteón en 1881 se construye ese mismo año y, vamos a decir, finalizada la capilla es cuando comienza la construcción del palacio. Realmente el palacio tarda mucho más en construirse, se finaliza en 1888 y no se vive en él hasta 1894. O sea que pasaron se tardó, unos cuantos años, sí. La obra de este palacio es el primer marqués de Comillas el que la inició, el que la puso en marcha. Eso es, pero sin embargo nunca lo vio terminado. De hecho, él fallece en enero de 1883, justo cuando estaban las obras del palacio, y no lo vio concluido. El que lo hace es su hijo, digamos el segundo marqués, el que continúa con la obra, que realmente no es un lugar, porque mucha gente piensa, bueno, era aquí donde ellos vivían y tal. No, ellos vivían en Barcelona. De hecho, aquí hay mucha influencia catalana, desde el punto de vista arquitectónico e incluso, digamos, artístico. Y digamos, es él el que continúa con esa obra hasta finalizar y hacer la residencia de verano. ¿Por qué la residencia de verano? Bueno, porque estamos hablando del Marqués de Comillas, y el Marqués de Comillas necesitaba un edificio acorde, digamos, en la localidad natal y de donde pertenecía el marquesado. Nada más llegar aquí a este edificio llama la atención, corta la respiración porque es espectacular. ¿Hay algo aquí similar en Cantabria? Bueno, a ver, no te voy a decir que sí o que no, pero sí que te quiero decir, sí te voy a decir que tengo predilección por este edificio. Y yo creo que a nadie le pasa desapercibido, es decir, todo el mundo que entra dice, madre mía, qué hall más espectacular, qué escalinata, ¿no? Y realmente está para eso, ¿no? Pues para llamar la atención, para que aquel que fuera y viera este edificio, digamos, será un poco sobrecogido, porque además el primer marqués era así, era una persona que le gustaba, digamos, darse a conocer o dar a conocer, digamos, su riqueza. Sí que es verdad que aquí se unieron dos cosas, el dinero y también el buen gusto. Y su hijo Claudio era una persona que era enamorado de la arquitectura, de la arqueología, de la etnografía, de las obras de arte, y todo eso, digamos, lo introdujo aquí porque fue uno, digamos, que el promotor de todo ello. Y luego ayuda también que no eligieron a cualquiera, es decir, aquí vinieron grandes arquitectos, grandes artesanos, grandes artistas. Claro, cuando uno viene y sobre todo recorre las salas de la planta baja, es cuando a uno más le llama la atención, porque son, digamos, las estancias públicas, el comedor, la sala de recreo, etcétera. Luego las estancias, digamos, de habitación, que es como digamos más íntimo, aún así, digamos, esa riqueza no se pierde, ¿no? Incluso, fíjate, te podría decir que en la zona, digamos, que estaba destinada a los siervos o los criados, mal llamados criados, tampoco, digamos, o sea, los materiales son más pobres, pero los techos siguen siendo altas y las estancias, digamos, son, digamos, vamos a decir, cómodas. Y además te voy a contar una curiosidad, porque el marqués, como le gustaba mucho, digamos, presumir de su riqueza, el servicio los vestía de gala cuando hacía fiestas y muchas veces esta gente pasaba desapercibida entre los invitados. Se les reconocía, yo creo, que por las bandejas que llevaban, pero es interesante y curioso ese dato. Aquí está hecho todo para lucir y sí, para demostrar la riqueza del marqués. Sí. De hecho, yo te comento, o sea, mucha gente dice, pero esta es la residencia de verano. Sí, y dice, ¿cómo se llama la residencia natal, no? Él fíjate que cuando él vive en Barcelona, ¿no? Empieza a vivir en 1853 y cuando va allí lo primero que hace es en la Rambla de Barcelona comprar el palacio más grande que había, que es el Palacio Moyà, y coge al arquitecto de moda, que era el que ha hecho el ensamble, y le dice que le decore ese edificio, ¿no? Que le restaure y le reforme. Y digamos, yo te pongo ese ejemplo que está en Barcelona para expresarte que esto, digamos, que lo que pretendía es, digamos, ser el emblema del marquesado en la localidad. Digamos, no pasará tampoco desapercibido, no solo en los locales, sino toda la gente que viene aquí, porque este edificio, de hecho, estaba concebido para, digamos, hospedar no solo a la familia del marqués, sino también a la familia real,
porque de hecho en 1881 y 1882, ahí en verano, hay 2 visitas regias y estos se hospedaron en la Casa Docejo, que es una casa que tenemos aquí cerquita, que es donde está la compró en 1865 para su madre, pero él veía que eso no era suficiente para la familia real y entonces es cuando también proyecta este edificio y un poco para acoger, por lo tanto, toda la riqueza que estamos viendo también está un poco destinada a sus huéspedes de verano. ¿Es verdad que este fue el primer edificio con luz eléctrica del país? Bueno, más que el edificio, vamos a decir, sería la calle pública con alumbrado. Bueno, en 1881, cuando viene la familia real, por primera vez, claro, el marqués lo que quiere es sorprender con su visita o agasajar a la familia real. Entonces se encarga a su hijo Claudio y a su yerno, que era Eusebio Güell, que se había casado. Eusebio Güell, todo el mundo lo conocerá por el Parque Güell, que fue el mayor mecenas que tuvo Gaudí, engalanar todas las calles de Comillas para cuando viniera la familia. Entonces hicieron, bueno, arcos triunfales, bueno, por ejemplo, a Gaudí se le encargó hacer un kiosco chinesco en el jardín de la Casa Docejo y realmente entre todas esas infraestructuras que se dotaron en ese momento la localidad de Comillas estaba la de poner alumbrado eléctrico entre la Casa Docejo y la Capilla Panteón. Entonces era una calle que, digamos, esa iluminación eléctrica estaba destinada para los paseos nocturnos que había de la familia real entre un lado un edificio u otro, pudieran pasear con esa luz, en ese tendido. Sí que es verdad que esa electricidad duró la estancia que estuvo el rey, es decir, una vez que se fueron los reyes, se quitó. Y es curioso porque, claro, dices, ¿cómo puedes poner y quitar de repente luz eléctrica, ¿no? Bueno, se generaba a través de una máquina de vapor que mandó expresamente el marqués traer de Inglaterra. O sea, no había red eléctrica. No había red eléctrica. Además, este ha sido también un escenario de película. Aquí se han rodado varias, de hecho, no solamente una. Sí, de hecho, recientemente, el mes pasado, hemos tenido aquí un equipo de rodaje para Jesús Colmenar, que es uno de los directores de La Casa de Papel. Ha estado grabando aquí una película que se llama Perfectos Mentirosos por Amazon, por el canal de Amazon y que se estrenará ahora, no sé si a finales de este año o inicios del principio. Pero aparte de esa película, hemos tenido otras emblemáticas con Antonio Banderas, como es la película de Altamira, Fuga de Cerebros 2, también hemos tenido aquí la herencia de Valdemar, o sea, Barbie's Killer, o sea, ha habido un elenco de películas, ¿no? Y yo creo que también muchas veces cuando vienen los directores se sorprenden un poco de toda la escenografía y toda la puesta en marcha y sobre todo lo que has dicho al principio, ¿no? Que cuando uno entra te llama mucho la atención el complejo arquitectónico y no solamente arquitectónico, sino también las obras de arte que hay, digamos que viste en el edificio. Pues antes de empezar nuestra propia visita y aprovechando el escenario en el que estamos, esta sala que se conoce como Salón del Trono, que es espectacular. ¿Qué es lo más destacado de esta sala? Bueno, aquí realmente, a ver, está hecho un poco pues, para sorprender al que viniese, ¿no? Al visitante. Y sobre todo, bueno, lo llamamos Salón del Trono, receptorio, un lugar, digamos, donde encontrarse con el marquesado y, digamos, tratar de negocios. La verdad es que es un sitio que si echas un ojo a lo que hay, a la decoración que hay, sí que utiliza mucho la simbología. A esta gente le gusta mucho utilizar la simbología. Lo primero que vemos son las paredes. Las paredes están cubiertas de oro, de pan de oro. Y tiene una forma, la figura de una hoja, que es la hoja de acanto. La hoja de acanto es conocida también por el estilo corintio de las columnas, o sea, de los capiteles griegos. Y fíjate, se dice del acanto que es la planta que surge de la nada. Y el marqués siempre dijo que era un hombre hecho a sí mismo, es decir, un niño que nació pobre y murió siendo uno de los hombres más ricos de este país, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos eso y por otra parte tenemos 4 efemérides, 4 momentos importantes para la familia. Una de ellas es el voluntarios catalanes embarcando en la naviera del marqués para repeler las revueltas que había en las colonias españolas. La segunda sería la inauguración de la Capilla Panteón, por parte de los reyes, es como una forma de decir el contacto que tenía el marqués con la realeza y cómo los reyes vienen a su casa a pasar el verano, ¿no? Y por otra parte tenemos en esa misma visita de 1881 la revista naval. Tenemos que tener en cuenta que uno de los negocios era la transatlántica, que era el transporte de mercancías y de personas, y tenía 20 navieros, fue el primero que tuvo barcos de vapor en este país y tenía de hecho un caladero, digamos, en Cádiz, y se trajo todos los barcos para que pasaran revista delante del rey, ¿no? Entonces es una forma de ver la grandeza que tenía él.
Y por último sería la inauguración del Seminario Mayor, que luego fue Universidad Pontificia de Comillas, que el proyecto se inició con el primer marqués, pero por su fallecimiento lo continuó su hijo, y se habla también pues eso, de la inauguración de ese edificio. Además llaman también mucho la atención las vidrieras. Bueno, las vidrieras son espectaculares. Además es un edificio tan sobrio, muchas veces ves como una piedra desnuda, ¿no? Pero es verdad que estas vidrieras que están en la fachada sur, cuando proyecta la luz, digamos, claro, la luz lo que hace es proyectar color al interior del edificio, ¿no? Y es sobrecogedor. Aparte de que las vidrieras son de un taller catalán que es del taller Amigó, que son unas vidrieras que se conservan actualmente y cuyos coloridos y las formas de las vidrieras hoy en día serían imposibles de rehacer, es decir, que son, digamos, una obra única en ese sentido. ¿Y para qué servía este salón? Bueno, realmente sería recepción, pero sí que es verdad que tendría otras finalidades. Sí es cierto que, aunque nunca llegó aquí la familia real, sí que es verdad que podría haber estado destinado para, digamos, esos encuentros o esas reuniones que podía tener la familia real con determinadas personas. Hay que tener en cuenta una cosa, que en 1881, cuando el rey visita Comillas, tiene que hacer un Consejo de Ministros, y en ese Consejo de Ministros se declara por un día capital de España Comillas. Entonces yo creo que a lo mejor, pensando un poco en que eso podría volverse a repetir, se proyecta esta sala, pero más bien, digamos, sería pues eso, una zona de recepción de personas y el receptorio como tal. Pues nada, vamos a continuar nuestra visita porque desde luego este es el que más espectacular, el que te deja con la boca abierta, pero hay muchos espacios en este palacio para poder visitar. Sí. Pues estamos ya preparados para empezar nuestra propia visita. Nada más entrar, llama la atención y además es muy diferente al resto de interiores, esa gran escalinata que tenemos. Pues sí, la verdad es que nada más llegar y nada más entrar, lo primero que te encuentras es con esa escalera o doble escalera, ¿no?, que te distribuye por todas las estancias, ya sea de la planta de arriba. Además, doble escalera llama la atención porque había una estancia reservada para el marqués y otra para la marquesa. Y digamos que es lo que articula, digamos, la primera planta. Pero sí que es verdad que cuando uno accede, que entra como en un hall o en un patio interior, vamos a llamarlo así, que además el patio llama la atención porque también, aunque no se vean, está también iluminado por vidrieras. Lo que pasa en este caso, las vidrieras están en la cubierta, en el techo, ¿no? Y volvemos otra vez a un espacio muy sobrio, muy frío, porque está toda la piedra, pero digamos cálido, por esa luz que se proyecta en las cristaleras y a su vez, digamos, dota de color el interior del edificio. A ver, llama la atención los materiales, por ejemplo, la escalera, como por ejemplo materiales utilizados como es el mármol, que incluso también que es además una cosa que llama mucho a la gente la atención. Entre los materiales que se utilizan en el edificio está la roca caliza. Sabemos porque se ven los fósiles dentro de la roca, pero está tan pulida que recuerda al mármol, ¿no? Y aparte, digamos, de lo que es las escaleras, también llama la atención dos esculturas que encontramos nada más entrar. Estas esculturas no estaban en ese sitio en el que están actualmente, estaban en la fachada. Son de Joan Roy y son dos esculturas que son dos alegorías. Ya te he comentado antes que todo esto está lleno de simbología, que son el comercio y la navegación, los dos pilares económicos del marquesado en este caso. Qué curioso. Bueno, una de las grandes estancias que tenemos también aquí y que no esperábamos encontrarnos en un palacio como este es la sala de billar. Tenemos un billar gigante en esta. Sí. Entiendo que sería una sala de ocio, no solamente de billar. Ocio y recreo. A ver, es como todo, es decir, los negocios se hacen relacionándote con la gente, ¿no? Y entonces, aparte de ser una estancia de verano, mucha gente venía con el marqués y lo que aquí se cocía, digamos, era el punto inicial a futuros proyectos que se iniciaban aquí y luego se proyectaban en otros lugares, no solo de España, sino de todo el mundo, ¿no? En este caso, digamos, sí, es una sala de recreo o de juego. El billar, que es un billar de grandes dimensiones, se piensa que en un principio era chapó y luego se hicieron unas perforaciones y se transformó en un billar americano. Y aparte, digamos, de esta estancia, que está destinado para hombres o mujeres, aunque bueno, hay muchas fotos, a mí me gustan las fotos antiguas, que recrean sobre todo a las mujeres, todas relacionándose en el balcón de la primera planta, que además hay unas vistas espectaculares de todo Comillas.
Y aparte, digamos, de lo que es esta sala, tenemos otras, vamos a decir, en la planta baja, que era más pública, que es como el salón comedor. Tenemos también lo que iba a ser, o se proyectó como el salón de baile, que el segundo marqués lo modifica a lo que es el Museo de Cantábrico. Curioso Museo de Cantábrico, porque había piezas arqueológicas cuyos materiales eran financiados por el propio marqués. Es decir, el marqués financiaba excavaciones arqueológicas y el material, estamos hablando de principios del siglo XX, finales del XIX, material recuperado se lo quedaba como una colección particular. Hoy en día ese material está en el Museo de Prehistoria, pero un dato curioso es que el acceso a esa sala era, por lo que yo he leído, yo lo he conocido, era acceso gratuito. Es decir, que también tenía esa forma de sensibilizar, ¿no?, a la gente. Y digamos, esa sensibilidad que él tenía, no solo arqueológica, también, digamos, bueno, se extrapola, digamos, luego también a lo que es el seminario, al tema de la educación y la enseñanza. Aparte del museo, pues tenemos la que ya hemos visto, el Salón del Trono. Luego tenemos otra sala pequeñita, que la llamamos el Salón de los Retratos, donde aparece el marqués con sus dos hijos, Claudio y Antonio, que es curioso porque eso se ve mucho, sobre todo en las familias burguesas o nobles, digamos, el retrato familiar. ¿Por qué? Porque si a ti te invitan a una fiesta y tú vienes un poco de apego, o sea, un poco pues no, sin saber quién es el que te ha invitado, bueno, pues eres ya el tienes, acompañante, sí. Sí, eso es. Pues ya tienes ahí el retrato de decir, vale, ya sé a quién le tengo que rendir pleitesía. Y luego, bueno, en la primera planta estaría la estancia del marqués y la marquesa. Realmente llama mucho, o sea, a mí lo que más me llama es sobre todo la iluminación de la sala y las vistas que tiene de la localidad. Es curioso porque el ala del marqués está, digamos, pegado a lo que es la capilla Panteón. Y luego es curioso porque una cosa que llama mucho a la gente la atención es cómo puede ser que, siendo una residencia de verano, tenga tantas chimeneas, ¿no?, como la que tenemos aquí. Sí, como la de la espalda. La verdad que está lleno de chimeneas en todas las salas, ¿sabes? Cada estancia tiene una chimenea. A ver, sí que es verdad que es un edificio frío, ¿no? Y luego tiene un problema, la orientación. La orientación es norte. Primero, porque te da directamente al mar. En segundo lugar, porque, digamos, el segundo marqués, el primer marqués, sobre todo el segundo marqués, que es el que hace el edificio, él lo proyecta para tener vistas al seminario, ¿no?, que es su gran proyecto. Y digamos que la luz se recibe justo en la parte trasera, que es la fachada sur y oeste, digamos, que te da iluminación, pero sí que es verdad que la fachada principal es como mucho más fría. Las habitaciones también están orientadas al norte y, por lo tanto, bueno, estas calefacciones, por lo que te hacen es caldear un poco dentro de la casa. Y que vivimos en Cantabria. Vale, no lo quería decir, pero tienes toda la razón. Aquí no es como en el sur, aquí hace frío también por las noches, aunque sea verano. Además, en estas están muy decoradas con este gran dragón que tenemos. En todas ellas, en todas las chimeneas, está muy cuidada la decoración, en todas hay algún motivo. Sí, y casi todas, no te voy a decir todas, son diferentes, cada una tiene un modelo diferente. Esta, por ejemplo, se piensa que fue diseñado por Cristóbal Cascante, que fue jefe de obra, pero sí que es verdad que hay un dato curioso, un motivo, que es un dragón que tenemos justamente detrás, que es exactamente igual o muy similar a unos dragones que vamos a ver después en la capilla Panteón, en los bancos. Y esos bancos fueron realizados o diseñados por Gaudí. Entonces siempre se ha dicho que posiblemente Cascante era compañero en ese momento. Tenemos que pensar que Cristóbal Cascante y Gaudí eran los dos compañeros porque estaban estudiando arquitectura. Y en este caso es posible que uno se compaginase con el otro y surgiera este modelo de chimenea que tenemos justamente detrás. Y además en las habitaciones, tanto del marqués como de la marquesa, tenemos esas escaleras que daban hacia la zona de los criados. Ah, sí, hay unas escaleras preciosas que están diseñadas por Domènech i Montaner, un arquitecto modernista que para mí su mayor... Bueno, aquí lo vamos a ver, aquí tiene guiños, por ejemplo, las puertas que tenemos del palacio, de la capilla Panteón, pero yo creo que la gente debe, si alguna vez visita el seminario por dentro, el seminario mayor de Comillas, se va a dar cuenta del esplendor y de la sensibilidad artística que tenía este arquitecto. Y esa escalera, que recuerda a una escalera de barco, y además tiene, digamos, el posamanos es muy bajo y tal, tiene un diseño completamente diferente y dices, ¿cómo puede ser esto una escalera tan bonita que te conduzca, digamos, a la zona de servicio, ¿no? Y realmente es porque es un acceso directo entre la zona o las estancias de la marquesa
con el servicio, que muchas veces se ha dicho que pudiera ser por la ama de cría o la ama de llaves o la persona de confianza que pudiera bajar directamente a las estancias de la marquesa, o que incluso la marquesa en un momento dado pudiera subir a la zona de servicio, que eso es más raro, ¿eh? Sí. Pero bueno, están los dos casos. Bueno, este es un pequeño avance de esta visita que animamos a la gente a acudir. Si te parece, nos vamos a despedir desde esta capilla Panteón tan espectacular que tenemos junto a nosotros. Yo creo que además es necesario conocerla y verla, y os va a gustar. ¿Qué mejor escenario para despedir este programa que el sitio en el que estamos? La Capilla Panteón. Como todo el Palacio de Sobrellana, este es un ambiente espectacular, lo están viendo a mis espaldas. Daniel, cuéntanos, ¿qué importancia tenía para los marqueses este espacio? Bueno, pues es vamos a decir, el lugar de reposo, porque también, aparte de capilla, es panteón y aquí es donde está enterrada la familia. De hecho, cuando se proyecta hacer la residencia de verano, lo más importante es hacer el panteón y la capilla, y se empieza por aquí, es decir, es como si fuera su tumba, ¿no? Antes de haber fallecido. Pero es interesante porque, digamos, cuando uno ve la capilla Panteón por fuera, le recuerda a una catedral en diminuto, en pequeño, pero luego cuando accede te das cuenta, primero de la sobriedad de la roca, pero se vuelve a repetir los tonos de las vidrieras, que aquí son, a mí, me parece espectaculares, y por otra parte tenemos el mobiliario, ¿no? Que tiene un mobiliario muy especial, ¿no? Estos bancos, por ejemplo, que tenemos justamente al lado, que están diseñados, hechos por Gaudí. Y no solamente lo que son los bancos, sino los sitiales que tenemos justamente detrás, y la verdad es que visten muy bien, ¿no? Y por otro lado, las esculturas, digamos, que jalona la girola que tenemos justo detrás del altar, ¿no? Que son escultores de primer orden y que son unas esculturas que no pasan a nadie desapercibido, ¿no? La verdad es que uno se deleita cuando las ve, y luego si le acompañas con una descripción de quién es el autor y, digamos, toda la simbología y todo lo que hay marcado en esas esculturas, la verdad es que la visita aquí, lo que es la capilla Panteón, es un viaje, o sea, es una visita, digamos, muy sensorial, en ese sentido. Y luego, fíjate, la capilla sirve de apoyo a tres cosas que hemos hablado. En primer lugar, tenemos que ver que el marqués de Comillas fue un señor que hizo las Indias, es decir, se fue a las Américas y fue un indiano. Y cuando él volvió, porque volvió con fortuna, por eso volvió, él hizo algo que solían hacer los indianos aquí en Cantabria. Y es, parte de su riqueza se la puso para él sí mismo, residencia de verano, parte para Dios, que es la capilla Panteón, y parte para el pueblo, que en un principio iba a ser una escuela para niños pobres, pero que tuvieran, digamos, ciertas dotes como tenía el marqués, y posteriormente acabó siendo un seminario mayor que trascendió en lo que hoy en día conocemos la Universidad Pontificia de Comillas, es decir, algo personal, algo para Dios y algo, digamos, para el pueblo, ¿no? Y digamos que esos tres edificios resumen muy bien la mentalidad de estas personas a finales del XIX. Pues la verdad que es un mensaje magnífico para despedir este programa. Yo, sinceramente, quisiese invitar a la gente a que tuviese un poco de curiosidad, a que viniese a visitar tanto el Palacio como la Capilla Panteón, porque ha sido una sorpresa y un auténtico descubrimiento. Yo espero que vengan, porque para eso está. Además, es hacer un viaje en el tiempo y ver un poco también la mentalidad, ¿no? Y el gusto, digamos, que tienen estas personas. Las imágenes lo dicen, porque capta muy bien la imagen, ¿no?, en cámara, pero yo creo que estar en este espacio y sentir el espacio, ¿no?, y la historia que tienen ambos edificios, creo que es una cosa que todo el que es de Cantabria y fuera de Cantabria, bueno, de fuera de Cantabria viene mucha gente, igual que de Cantabria. De hecho, es una ventana abierta, porque mucha gente, ¿qué hacemos ahorita? Vamos a comer, y mucha gente que conozco que es de Cantabria me dice, jo, estuvimos otro día en el Palacio con unos amigos que venían de fuera y me ha encantado, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad para venir y conocerlo. Sí, dentro de que en comillas el Capricho, el Seminario Mayor, igual son los más conocidos, pero esto es un auténtico tesoro. Sí, además es que te lo encuentras, o sea, es como el gran edificio, ¿no?, que tiene comillas. Pues nada, con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias por habernos hecho este recorrido. Nada, gracias a vosotros y aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes a las 10 de la noche aquí en Popular Televisión.